Ok, como les venía comentando, pues como estoy tomando como referencia el libro de Texas Instruments, él aplica la normalización de la frecuencia para cuestiones gráficas más sencillas, llegar siempre a la frecuencia de corte en 1 adimensional. Bueno, ya les había dicho que de la temática de respuesta en frecuencia sabemos que la frecuencia de corte es el valor al cual la ganancia a nivel de diagrama de Bode disminuye 3 decibeles o a nivel de señal en el dominio del tiempo, la que ustedes ven en el osciloscopio, disminuye en un factor de 0.707. ¿Qué quiere decir eso? Que en la banda pasante, que es donde está pasando la señal, ya sea en un pasa alto, pasa bajo, pasa banda o rechaza banda, angosta o ancha, pues va a haber en esas bandas pasantes va a haber una ganancia que es máxima o una señal máxima. Va a haber una señal máxima, entonces en la frecuencia de corte o tratándose de un pasabanda o rechazabanda en las frecuencias laterales, pues va a haber esa ganancia que uno observa máxima en la banda pasante va a disminuir en un factor de 0.707. Es decir, que si en la banda pasante tenemos una señal de amplitud, no sé, 3 voltios, pues la multiplicación de 3 por 0.707 es lo que va a disminuir en la frecuencia o frecuencias de corte, de acuerdo al tipo de filtro. De la respuesta en frecuencia sabemos que la frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2pi por la resistencia que ve el capacitor por el capacitor. Esto ya es algo que tomamos ya de la temática de respuesta en frecuencia. Entonces, como ya sabemos que S igual a S sobre omega C, y esto igual a S sobre 2pi FC, igual a S sobre 2pi, que multiplica a la frecuencia de corte, que como ya sabemos es 1 sobre 2pi RC, se cancelan los 2pi, S igual a 1 sobre, esto igual a S entre 1 sobre RC, por orejita nos queda que es igual a SRC, esto nos está diciendo que S es igual a SRC, y la función de transferencia que tenemos por acá la podemos disminuir, la podemos reducir a 1 sobre 1 más S. Es lo que aplica siempre Texas Instruments al momento de graficar. ¿Cómo grafica uno, en este caso, este filtro pasivo pasa abajo de primer orden? Ya sabemos que es de primer orden. ¿Cómo graficamos su bode en este caso? Pues una vez ya teniendo la función de transferencia, sabemos que S, ya está S que tenemos aquí desnormalizada, S es igual a J omega. Entonces, A de J omega es igual a B out sobre B in de J omega igual a 1 sobre 1 más, y ese es J omega. En términos, obviamente ya esto es un número complejo, en términos de magnitud y fase, si nosotros pasamos este complejo a magnitud y fase, pues sería hacer esta operación, multiplicando por el conjugado arriba y abajo, nos queda esto, o sea, multiplicamos y dividimos por lo mismo, por su conjugado, nos queda esto. Ya podemos incluso separar parte real y parte imaginaria. Y recuerden, pues, de allá de su curso de circuitos AC o matemáticas especiales, esto lo podemos representar como la raíz de el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado por Euler, o sea, de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado por Euler elevado a la menos, bueno, en este caso sería, bueno, en realidad es tangente Euler elevado a la parte imaginaria sobre la parte real, esto es matemáticas especiales. Y obviamente como aquí estaba el menos lo podemos sacar por la cara que tiene la función tangente. Sabemos que esto y esto se cancela, estos dos se cancelan, y bueno, por acá esto nos va a quedar al cuadrado, 1 al cuadrado, y acá nos va a quedar omega al cuadrado, y la parte de aquí abajo al cuadrado nos queda esto, se cancela el de arriba, y abajo se cancela el 2, y como estos dos se cancelaban, nos queda esto igual a la raíz de todo esto, Euler al arco tangente, es arco tangente de omega igual a raíz de 1, 1, esto es lo que nos queda. Luego, miren, si ustedes se dan cuenta, aquí ya tenemos de esa función de transferencia que nosotros representamos en complejo, tenemos magnitud y tenemos fase. Esta es la magnitud y esta es nuestra fase. Entonces, el valor absoluto que viene de A de J omega
de la función de transferencia que viene siendo la magnitud, pues es esta parte de acá, la magnitud es esta. Y la fase teta, que aparece aquí, es todo esto que vemos acá. Entonces, ¿qué pasa? Que uno al momento de representar todo esto, como lo vamos a representar tanto magnitud como fase, al momento de representarlo en un diagrama de Bode, tenemos que aplicarle el 20 logaritmo. En este caso, si vamos a representar la magnitud, el 20 logaritmo de la magnitud, ¿cierto? 20 logaritmo de la magnitud es igual al 20 logaritmo de esto que tenemos aquí. 20 logaritmos, nosotros sabemos que por propiedad de logaritmos, estos dos aquí se separan, ambos se separan. Esto es igual 20 logaritmo de 1, esto es 0. Ustedes meten esto a la calculadora de 0, solamente nos queda esta parte. Y esto es lo mismo que esto que tenemos acá es lo mismo que 2 por 10 y obviamente el 10 pasa como exponente, se cancela raíz y se cancela exponente, esto es lo que nos queda. Por propiedades radicales y toda la cuestión y propiedad también de logaritmos. Ahora, así nos queda la parte de la magnitud representada en decibeles. Yo les había dicho que, bueno, el diagrama de Bode, ¿por qué los pasabajos, los pasaltos y rechazabanda y pasabanda toman esa forma en su gráfica? Ya es por cuestión ya matemática. Y en esos procedimientos siempre vemos, esos procedimientos se obtienen, bueno, esas conclusiones se obtienen de forma gráfica. Ahí no queda otra sino graficar. Graficamos a diferentes, recuerden que omega como lo vimos acá, es el valor de la frecuencia, pero en formato, pero ya en adimensional, o sea, acuérdense que es la división de f sobre fc, yo por acá lo expliqué, f sobre fc, eso nos dio omega, y obviamente nos dan un valor adimensional, es para facilitar más que todo la gráfica. Entonces, primero fijamos un omega de 0, que es la frecuencia más baja que vamos a observar, y esto cuánto nos da, nos está dando 0 al cuadrado, y toda esta operación nos da 0 decibeles. Y es obvio que nos dé 0 decibeles. Recuerden que, bueno, no sé si se lo expliqué, pero cuando el filtro es de ganancia unitaria, en el diagrama de Bode la ganancia unitaria se representa como 0 decibeles. Ya estamos viendo que a una frecuencia de 0 hay 0 decibeles. A una frecuencia de 0 y 0 decibeles. Obvio, porque tratándose de este filtro que es un pasabajo pasivo, su ganancia va a ser unitaria, no va a tener un OPAN que proporcione una ganancia mayor que 1. Ahí dado está. Entonces su ganancia va a ser unitaria, es decir, 0 decibeles, que es lo que se representa en decibeles. A baja frecuencia vamos a tener la ganancia máxima, que es la unitaria, vamos a tener la señal máxima. Ahora, para una frecuencia de 0.1, como para no variarlo, da mucho. Miren que al momento de reemplazarlo, recuerden que esto es adimensional. Al momento de reemplazarlo nos da menos 0.04 decibeles, es decir, nos está dando prácticamente los mismos 0 decibeles. Los mismos 0 decibeles, solo que varía nada más un poquito hacia la parte negativa, un poquito nada más. Ahora, recuerden que esa normalización de la frecuencia se hizo para que, independiente de qué tipo de frecuencia tenga el filtro, al momento de hacer la gráfica de Bode, esta sea igual a 1 siempre y se pueda facilitar la gráfica al momento de realizar la gráfica. Es lo que hace TextAgito. Entonces nosotros ya sabemos que siempre la frecuencia de corte va a ser 1. ¿Por qué va a ser 1? Yo les explicaba por acá también que cuando f, que es la frecuencia de oscilación, es igual a la, bueno, no la frecuencia de oscilación, no estoy confundiendo con los osciladores. F, que es la frecuencia de operación, que es la que uno le va introduciendo al filtro. Al momento de que esa frecuencia es igual a la frecuencia de corte, pues son iguales, entonces este omega de acá es igual a 1. Y 1 sería la frecuencia normalizada de corte. Siempre va a ser 1, independiente, porque supone que la frecuencia de corte sea 3 kHz. Al momento de que esto sea igual a 3 kHz, se va a cancelar con estos 3 kHz y la frecuencia normalizada va a ser 1. Y así para cualquier diferente tipo de frecuencia. En este caso, por eso siempre la frecuencia normalizada de corte siempre va a ser 1. Para eso aplican esa normalización. Entonces, ahora la frecuencia normalizada de operación igual a la frecuencia normalizada de corte igual a 1. Ya sabemos por qué. Lo reemplazamos aquí, mire si se dan cuenta, esto nos da menos 3.01
0,3 decibeles. Miren, o sea, miren, en la frecuencia de corte, precisamente como lo estamos hallando a nivel de diagrama de Bode, la frecuencia de corte es el valor al cual la ganancia disminuye, lo que les había explicado, 3 decibeles. El menos significa que disminuye o que hay una pérdida en la ganancia de 3 decibeles. Recuerden que esta es la frecuencia de corte. A partir de esta frecuencia, como se trata de un pasabajo, a partir de esta frecuencia en adelante la señal empieza a decaer, la magnitud de la ganancia empieza a decaer. Y precisamente, y yo les decía que antes de la frecuencia de corte, ella sí está decayendo, pero decae muy poquito. Cuando ya llega a la frecuencia de corte, en ese punto decae 3 decibeles. Este menos lo indica que hay una pérdida en la ganancia máxima, 3 decibeles en la frecuencia de corte. A nivel de diagrama de Bode, ya saben que a nivel de señal en dominio del tiempo disminuye un 70.7% o lo que es lo mismo 0.707. Es más, si ustedes 0.707 lo convierten a decibeles con el 10, con el 20 logaritmo, obtienen precisamente esto. Ya se lo había explicado también en monitoreadas anteriores. Entonces, a partir de acá, bueno, ahora tratándose, bueno, esto de los decibeles década también se los voy a explicar, precisamente. Esto de los decibeles década se lo voy a explicar más detalladamente. Yo les explicaba que cuando el filtro es de primer orden, la ganancia disminuye con una pendiente de, bueno, cuando es de primer orden disminuye 20 decibeles década, tratándose en este caso de un pasabajo. Pero yo nunca les expliqué por qué. Y yo les había dicho, eso ya es una cuestión ya matemática y gráfica. Miren, este es de primer orden, este filtro es de primer orden, pasa abajo. Eso quiere decir que después de la frecuencia de corte, va a disminuir 20 decibeles por década porque es de primer orden. Si es de segundo orden, son 40 dB por década. Si es de tercer orden, 60 dB década. N por 20 dB década, donde N es el orden del filtro, se lo explicaba también. Entonces, miren, después de la frecuencia de corte, nosotros frecuencia normalizada de corte, obviamente, nosotros lo incrementamos en un factor de 10. Una década es el incremento de la frecuencia en factores de 10. Es decir, si uno ahora lo multiplicamos por 10, tenemos una frecuencia normalizada de operación de 10, ¿cierto? Una frecuencia normalizada de operación de 10. A esa frecuencia que reemplazamos aquí, nos está dando menos 20 dB. Miren, ya transcurrió una década, 20 dB. Ahora, incrementamos esta frecuencia en un factor de 10 para que transcurra otra década. Serían 100. 100 lo reemplazamos aquí, miren que nos está dando menos 40 dB. El menos, lo único que está representando aquí, como les dije, lo que está representando ese menos es que está decayendo la señal. Eso es todo, simplemente representa que está decayendo la señal, más nada. Es lo único que representa, está decayendo la señal. ¿Decae cuánto? Decae 40 dB. Recuerden que entre más grande sea el número y es negativo, lo que está indicando es que está decayendo más. Entonces, miren que de menos 20 pasa a menos 40 una década después. Es decir, después de una década disminuyó 20 dB. Ahora, si incrementamos una década más multiplicando por 10, ¿qué tenemos? Tenemos 1000. 10 por 100 son 1000, transcurrió una década. Y miren que nos está dando menos 60 dB, quiere decir que de 40 bajó a 60. ¿Cuánto bajó? Bajó 20 dB. ¿Qué quiere decir eso? Que después de la frecuencia de corte, la ganancia va decayendo a una razón o con una pendiente de caída, valga la redundancia, de 20 dB por década. Yo les explicaba que eso era ya una cuestión ya matemática y por eso en las monitorías se los daba así directo. Si nosotros nos vamos acá a la gráfica, esto es lo que observamos en un pasabajo de primer orden. Miren, ganas, en este caso como es un pasabajo que es pasivo, no tiene amplificador operacional, como se lo mostraba acá. Él no tiene un amplificador operacional, pues su ganancia va a ser unitaria. Y si ustedes representan un 1 en diagrama de Bode con el 20 logaritmo, eso nos da 0 dB. Entonces, miren, comparen la parte matemática con la parte de la gráfica. Mire, para frecuencias bajas, que en este caso sería 0, 0.1, nos está dando 0 decibeles. Bueno, ese es menos 0.04 dB, casi 0. Y es lo que uno traduce